Muy buenos días, amados de Dios. Gracias por estar aquí en esta mañana, dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestros familiares. Qué bendición despertar y ver nuevamente la luz, poder ingerir los alimentos que el Señor nos tenía preparado para el día de hoy. Sabiendo que Él, como dice en su palabra, Él nos promete estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Qué bendición, ¿cierto? Dios es bueno y misericordioso, piadoso, bondadoso, y a Él sea la gloria y la honra. Bienvenida a mi hermana Janet, que Dios te bendiga, te cuide y te guarde, hoy, mañana y siempre. Gracias por estar aquí acompañándome. Y bueno, como les seguía diciendo, Dios es bueno y misericordioso porque nos ha dado este día de vida, nos ha dado esa salud para nuestros familiares, para todos nosotros, y a Él sea la gloria y la honra. Vamos ahora a hacer una oración para poner esto en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que sea Él el que use mi boca para hablar con de nuevo su reflexión, su palabra. Amén, la que les traigo hoy. Y bueno, que esta palabra caiga como olor fragante en nuestros corazones y demos frutos al 100%. Padre, yo te doy gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu deidad, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta mañana, Padre, que tú hables por mi boca, Señor, que me des de nuevo, Padre. Señor mío, que tú quites todo aquello que entorpece mi labor hacia ti, Señor. Que abras ese caminar para yo estar contigo siempre, Señor, y mis hermanos en Cristo Jesús, Señor. Porque sabemos que cada vez que nosotros abrimos tu palabra, que es esta, Señor, la que nos da vida, la que nos da salud, la que nos da todo, Señor, porque sin ella no podemos estar, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. En esta mañana, Señor, te pongo todo mi corazón para ti, Señor. Gracias, Señor mío. Úsame como nuestro instrumento, hoy, mañana y siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, y para darle comienzo a esta reflexión que les traigo el día de hoy, vamos a estar hablando sobre cómo el Señor Jesucristo nos enseña acerca del Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Y vamos a estar ubicadas en Juan 16, del 5 al 15, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego se las voy a ir explicando. Amén. Vamos a leerlo. Dice así en Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta. Esto se lo estaba diciendo Jesús a sus discípulos. ¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Estas fueron las palabras de el Señor. Y le dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense ustedes, el Espíritu Santo les hablará de las cosas de las cuales había de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Qué bendición más grande. ¿Cómo vamos a ver cómo el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos acerca del Espíritu Santo?
porque ya los discípulos estaban preguntándose a Jesucristo acerca de su muerte, pero nunca ellos comprendían lo que significaba, porque su preocupación más grande de los discípulos era, oye, pero si se va, nos va a dejar solos. Esa era la preocupación más grande de ellos. Si Jesús se iba, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con nosotros? Y te preguntarás, ¿y qué pasaría si no estaba el Señor Jesucristo como siempre estuvo con ellos? Pero fíjense ustedes, si Jesucristo no cumplía con su misión, no habría el evangelio actual, y si no moría en la cruz, ¿qué pasaría? No habría perdón de pecados. Así de simple. Ni la resurrección. No habría nada. No habría habido la resurrección de la muerte, de la resurrección después de haber muerto el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con eso? No tuviéramos nosotros de decir, Señor, yo creo en ti. ¿Por qué? Porque no hubiese pasado nada de eso. Ni hubiese victoria sobre la muerte. Pero si Él no regresaba al Padre, sino que se quedaba con ellos aquí en la tierra, si Él no regresaba, Él no podía enviar a su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él, Jesucristo, se encontraba solamente en la tierra, estaba limitada su presencia en la tierra a un sitio. En cambio, si Él subía al Padre, se iba con el Padre y enviaba el Espíritu Santo, su Espíritu, el Espíritu Santo podía estar en todas partes, como lo está ahorita, en tu corazón, en el mío, en el corazón de muchas personas que lo buscamos. Porque imagínense ustedes, si no hubiese sido así, si nos hubiese quedado, eso se limitaba solamente a un lugar y no hubiese sido posible nada de lo que fue hecho. Él sabía que necesitaba que el Espíritu Santo estuviera no solamente en ese lugar, sino en todas partes. Como lo tienes tú, como lo tiene mi familia en Venezuela, en Puerto Rico, en Dominicana, en Colombia, en todas partes del mundo. Y hay 3 tareas esenciales y muy importantes del Espíritu Santo. ¿A qué vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado y llamarte a las personas que al arrepentimiento. Así fue que nosotros conocimos y pudimos tener el Espíritu Santo. Él nos llamó al arrepentimiento, porque para eso fue que vino el Espíritu Santo. Hacer que los pecadores, nosotros, reconozcamos la justicia perfecta de Dios para admitir que nosotros hemos fallado, que no somos perfectos, que estamos en este mundo y seguimos fallando, pero tenemos a ese Dios verdadero, a ese Jesucristo que murió por ti y por mí. Por eso es que nos da el Espíritu Santo. ¿Y para qué también vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino ¿para qué? Para mostrar que por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, el príncipe de este mundo, que ya sabemos que es, como lo llaman, el chanca, el satanás, miles de Chucky, lo que sea, ese nombre que es feo, ha sido juzgado y condenado de una vez. Ya él está juzgado y condenado. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice claramente que no creer en Él, en Jesucristo, que Él vino a morir por nosotros, es pecado. Imagínense ustedes, es pecado, porque esa muerte de cruz puso a nuestro alcance la relación directa con el Padre. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo? Y no fue de abajo hacia arriba, porque hubiese sido más fácil decir, el velo se rasgó porque había alguien abajo y lo rasgó hasta arriba. No, el velo se rompió. Es que mira, las cosas de Dios son tan perfectas y tan bellas. Por eso es que el Señor dice, confiesa tus pecados. Confiesa tu pecado y cree en ese Cristo, a ese Jesucristo que yo di para que muriera por ti. Dios nos declara justos y nos libra del castigo
castigo del pecado. Aunque seguimos en este mundo y sabemos que vamos a pecar, pero hay algo que nos redarguye. ¿Y sabe qué es? El Espíritu Santo, que nos dice: estás haciendo bien, estás haciendo mal. O sea, la verdad a la que el Espíritu Santo nos guía es la verdad acerca de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo también nos va a ayudar, como les dije, a discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. ¿Qué hice yo? ¿Por qué yo tuve que haber hecho esto? Cuando tenemos el Espíritu Santo, que es diferente a la conciencia, como dicen los que aún no tienen al Señor en su corazón. La conciencia, pero la conciencia muchas veces te hace sentir que tú lo hiciste porque sí, porque se lo merecía. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo te lleva a toda verdad. El Espíritu Santo era el mismo que dirigía después que les dirigía a los discípulos lo que sucedería en el futuro, como lo leímos ahorita. Ese Espíritu Santo en ellos, les iba a decir lo del futuro. O sea, el Espíritu Santo les iba a revelar a ellos el propósito de la misión que ellos tenían aquí, igual que nos lo revela a nosotros. Y la oposición que enfrentarían y el resultado final de sus esfuerzos. Todo eso lo iban a saber ellos por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero esta promesa no las atendieron por completo hasta después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él ascendió a los cielos, que fue cuando Él envió al Espíritu Santo, donde Él les revelaría todas las verdades. Y por esas verdades fue que escribieron el Nuevo Testamento, porque a través del Espíritu Santo fue que le dio la revelación de toda palabra en el nombre de Jesús. Y así sucedió para escribir el Nuevo Testamento. Y luego Jesús que hizo también, Jesús les enseñaba a cómo orar en su nombre. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Esa oración que dejó el Señor fue la única oración, pero Él les enseñaba cómo orar. Y vamos nosotros también a aprender, porque está el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ese reino que está en nosotros ya, ese reino que se estableció en nuestro corazón, nuestra alma, en nuestra mente, que eso es lo que nosotros queremos, que la gente también tenga ese reino. Vamos a leer en Juan 16 al 33, a ver qué nos dice. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir todavía un poco? No entendemos lo que habla Jesús. Pero Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto. ¿Qué dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¡Qué bendición! Aunque ellos iban a quedar tristes, pero Él les devolvería el gozo. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que han dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Qué bello! En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, o sea, las oraciones, cuando estamos orándole al Señor, cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor, decimos en tu nombre, Jesucristo. Siempre hay que nombrarlo a Él. Dice que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos que pedir, amados. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. ¡Qué bello! Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto. Creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora se creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. El Señor sabía que cuando vinieran a buscarlo y Él iba a ser crucificado, todos se iban a ir. Él lo sabía todo, y Él lo sabe todo, y Él sabe todo lo de tu vida y todo lo que estás pasando. Por eso Él dice que, y te dice qué es lo que va a pasar. Y le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa grande, cuando Él te dice, yo he vencido al mundo. Confía en mí. Qué hermoso. Vamos a analizar todos estos pasajes que he leído y vamos a analizarlo uno por uno. Y dice así cuando dice en el versículo 16, Jesús estaba aquí refiriéndose a su muerte, las cuales ocurrirían en algunas cuantas horas cuando lo venían a buscar a Él. Y a su resurrección, que iba a suceder ¿cuándo? 3 días después de su muerte. Iba a surgir su resurrección, Él ya lo sabía. Entonces, fíjense ustedes qué contraste entre los discípulos y el mundo. El mundo se alegraría, mientras que los discípulos, ¿cómo estaban? Estaban tristes, estaban lamentándose. Pero ¿qué pasaría? Que en 3 días el Señor iba a resucitar. Los discípulos volverían a ver al Señor, al Mesías, a ese Jesús bello, precioso. Y ellos se iban a alegrar, se iban a llenar de gozo. ¿Y qué nos pasa a nosotros a menudo? Los valores del mundo son opuestos a los valores que tiene Dios para ti y para mí. Y esto que nos va a causar que nosotros como cristianos nos vamos a sentir como extraños. ¿Por qué? Porque estamos aquí en el mundo, estamos que creemos en Dios y que estamos esto porque no se nos da. Pero ¿qué pasa? Nos vamos a sentir extraños, pero sin embargo, aunque eso suceda, la vida va a ser difícil porque Él nos dice que vamos a pasar por tribulaciones y va a ser difícil por los momentos. Pero un día nos vamos a alegrar y vamos a enfocar nuestra vista en el futuro, en las promesas de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Que nos enfoquemos en ¿qué? En sus promesas, en las promesas que están escritas en su palabra. Eso es lo que quiere el Señor. Jesús también hablaba aquí de una nueva relación entre el creyente y Dios. Antes de la resurrección de Jesucristo, la gente se acercaba a Dios por medio de ¿quién? De los sacerdotes. Pero ¿ahora qué? Ahora ha nacido un nuevo día y todos los creyentes pueden acercarse a Dios directamente, porque ellos mismos son sacerdotes. Nosotros somos los sacerdotes ahora. Ya no hay más sacerdotes, porque el sumo sacerdote es Cristo Jesús, como lo dice en Hebreos 10, del 19 al 23.
Tenemos el privilegio ya de acercarnos libremente al trono de la gracia, a nuestro Dios. Ya no vamos a confesar nuestros pecados a un hombre como lo hacían antes, que lo confesabas al sacerdote y el sacerdote iba al templo, allá al tabernáculo. Y el sumo sacerdote pasaba de un lado hasta el lugar santísimo. Y ahí ofrecía sacrificios para el perdón de tus pecados y mis pecados si hubiésemos vivido anteriormente en el Antiguo Testamento. Ya no. Ya ese sumo sacerdote que ofrecía sacrificios, ya él se ofreció él mismo. Y él rompió ese velo. Ahora tenemos acceso directo a Dios. Nuestros pecados tenemos que confesarlos directamente a Dios, a Jesucristo, porque ya tenemos ese acceso directo. Ya no hay más sacrificios que hacer porque ya Jesús lo hizo. Él puso su vida. Fue un sacrificio en la cruz. Ya no tenemos otro sacrificio. Ya somos libres porque somos aceptos a Él. Él nos escogió ya como sus hijos y tenemos acceso a Él. ¡Qué bendición! ¿Y qué pasó con los discípulos? Los discípulos creyeron en Jesucristo, en las palabras. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que Él sabía todo, que Él era el mismo Dios. Ellos tenían confianza que en ese momento era solo un paso solamente en ese momento. Esa era como hacia el momento donde Jesucristo iba a morir, resucitar y pasar de aquí a los cielos y estar con nuestro Padre Celestial. Pero eso era la fe. Y que ellos sabían, como le dijo Jesucristo, que ellos iban a recibir al Espíritu Santo que los iba a llevar a toda verdad, como te lleva a ti y me lleva a mí a toda verdad. Entonces, como cristianos, nosotros debemos esperar a estar continuamente, porque vamos a estar en este mundo y vamos a tener lucha. Y vamos a estar en un mundo incrédulo que no cree todavía en ese sacrificio que hizo Jesucristo por darnos esa salvación, la vida eterna en los cielos. ¿Por qué? Porque el mundo está fuera de sintonía con Cristo, con su evangelio. ¿Ah? Eso es lo que está haciendo el mundo realmente ahorita, su pueblo. Pero al mismo tiempo podemos esperar que tengamos paz y consuelo debido a que nosotros sí estamos en sintonía con nuestro Dios, con nuestro Jesús. Jesús aceptó la confesión de la fe de sus discípulos a pesar de que él sabía que todos los iban a abandonar. ¿Ah? Que lo iban a abandonar cuando los soldados llegaran a buscarlo a él. Y él sabía que se iban a esparcir, como lo dice allí. Se iban a esparcir. Entonces, ¿qué le faltaba a los discípulos? Madurar en la palabra de Dios, madurar y llegar a ser las personas que iban a respaldar la palabra del Señor con su vida, incluso hasta el punto de la muerte, como lo hicieron, no les importó. Pero hoy en día, el que nos da la guía por el mismo, nos pasa por procesos, pero Él dice que va a estar con nosotros. Mi pregunta es, ¿estás poniendo en práctica lo que dice que cree acerca de Jesucristo? ¿Estamos haciéndolo? ¿O estamos allí nada más que creyéndolo superficialmente o en los momentos que solamente en los momentos de necesidades, de pasar por situaciones fuertes? Debemos creer en Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Porque Jesucristo resumió todo lo que había dicho esa noche. En sus palabras les dijo a sus discípulos que cobraran ánimo. Y ahorita el Señor también te dice, a los que estamos pasando por procesos, cobra ánimo, porque yo estoy contigo. Cobra ese ánimo, porque vamos a enfrentar dificultades, muchas dificultades, pero
no lo haríamos solo. Él iba a estar con nosotros. Jesús no nos va a abandonar nunca, jamás. Él va a estar en nuestras batallas. Entonces debemos que recordar siempre que Cristo ya obtuvo la batalla final, porque Él es victorioso, Él venció. Y podemos tener su paz en los tiempos más difíciles de nuestras vidas. Y yo la tengo. Yo se lo he pedido al Señor y yo tengo la paz de Cristo. Antes vivía mucho en angustia, en desesperación, pero Dios me dio su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo oraban esos cristianos, los primeros cristianos? Ellos oraban con fe y unidad. Oraban por valentía, pero no por comodidad, sino porque querían ser fuertes en el Señor. Oraban unos por otros, no por sí mismos, que eso es lo que debemos orar nosotros, porque la mayoría de las veces la gente ora por ellos mismos o su familia, pero ¿qué pasa con el resto de los vecinos, de la población, de los países, de esa gente que está muriéndose enferma, de esos niños que están pasando hambre? Oremos por ellos también, así como lo hacían en la antigüedad. Ellos aceptaban la respuesta de Dios. E incluso dice la palabra de Dios que ellos, incluso si era distinta a lo que ellos esperaban, estaban conformes. Qué bello, ¿verdad? Entonces, en resumen, orar en el nombre de Jesús, ¿qué implica? Implica ir a Dios, confiando en la obra que hizo Jesucristo en la cruz y en su resurrección y en la vida eterna. Orar conforme al carácter de Jesús, como era el Señor, bondadoso, misericordioso, humilde, que es lo que dice el Señor, que seamos humildes. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos humildes de corazón. Orar conforme a ese carácter divino que tiene el Señor. Buscar lo que glorifica a Dios, no lo que entristece a Dios. Buscar lo que realmente glorifica a Dios. Habla de Él, acércate a Él. Expon la palabra de Dios donde el lugar que el Señor te lleve, donde pisen tus pies, allí glorifica al Señor. Ve siempre con esa armadura de Dios donde siempre vayas. Aceptar su voluntad sabiendo que Él sabe que es lo mejor para ti y para mí. Tenemos que aceptarlo, porque lo mejor de Dios, eso es lo que nos va a dar, a ti y a mí, porque eso es lo que quiere el Señor siempre, que le busquemos en espíritu y en verdad. Amén. Buenos amados de Dios, amadas de Dios, esta era la palabra que le traía a ustedes en esta mañana. Bienvenida, Mónica, un beso muy grande. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu salud. A Thaís, gracias Thaís por estar aquí. Mi hermano Alexi, gracias Alexi, tu esposa, que sé que están allí. Gracias a todos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y te pido que esta palabra haya caído como olor fragante, Señor, en el corazón de todos los que estamos oyendo en este momento y los que se van a conectar más tarde, Señor. Señor mío, y para ustedes también, les digo, los lunes está la hermana Carol Colmenares, los martes está su servidora, los miércoles la hermana Julie de Gutiérrez desde Ecuador, los jueves la hermana Vanessa Ray y los sábados la hermana Eunice Fariña. Vamos a orar para ponerle todo en contexto al Señor. Padre, gracias por estos momentos de coinonía contigo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu deidad, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Padre. Señor, bendice los hogares de nosotros, Señor, nuestros matrimonios, nuestros hijos, Señor. Todo lo que pisemos, todo lo que hablemos, Señor, que sea palabra tuya, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos amados de Dios, nos vemos próximamente, el martes próximo, por aquí mismo,
Facebook Casa de Oración Centinela. Los espero, que Dios me los bendiga, que tengamos una semana llena del amor de Dios, que vayamos siempre al Señor con acción de gracias y dándole las gracias y la gloria a Dios por todo lo que ha hecho y por todo lo que el Señor te tiene reservado para ti en tu futuro. Amén y amén. Los amo mucho. Bendiciones.